En el año 1274 a.C., un joven faraón egipcio, Ramsés II, dirigió a un ejército de 20.000 hombres contra 40.000 soldados del imperio hitita. Soy Matthew Seddell. Ambos bandos librarían una de las primeras batallas documentadas de la historia, en Kadesh. Estaba en juego la seguridad y la prosperidad de Egipto. Más de 3.000 años después, esto es todo lo que queda del asentamiento sirio, donde 60.000 hombres lucharon por su vida en la batalla de Kadesh. Con la nueva tecnología de videojuegos, están a punto de ver esta gran batalla como nunca se ha visto. El inmenso número de soldados, la formación de las tropas, cómo lucharon y cómo se ganó la batalla. Contemplen la lucha como a los generales les habría gustado verla, ahora en batallas decisivas. Batallas decisivas. Hace 3.000 años, en el año 1274 a.C., Siria era un importante cruce de caminos, donde las rutas comerciales occidentales se encontraban con las orientales. La madera, el oro y las especias del este se cambiaban por el cobre y el latón del oeste. Siria había sido un campo de batalla a lo largo de gran parte de su historia. Era punto de encuentro de 3 continentes. No podía defenderse sola, ni constituir por sí misma un gran estado. Así que siempre era el objetivo elegido de las superpotencias de la época. Al sur estaba el poderoso Egipto, al norte el emergente imperio hitita. La ciudad de Kadesh estaba situada en la misma frontera de los imperios egipcio e hitita. Tanto Ramsés como los hititas querían apoderarse de Kadesh, porque esta ciudad controlaba importantes rutas comerciales terrestres. Permitía el acceso hacia el sur desde el imperio hitita o hacia el norte desde Egipto. Durante casi 200 años, los egipcios y los hititas habían luchado por conseguir el control del centro de Siria. El feudo de los hititas se encontraba en las tierras altas de Anatolia, en la actual Turquía. Egipto era un reino del desierto, totalmente dependiente de la extensión de tierra fértil junto al río Nilo y que sobrevivía gracias a las inundaciones anuales. Egipto estaba gobernado por el faraón, que era como un dios en la tierra. Fue el primer estado centralizado de la historia. En realidad era bastante aislacionista respecto a otras potencias. Los extranjeros eran considerados inferiores y se tenían bajo control. En el año 1482 a.C., el faraón Tutmosis III había vencido a los hititas en la gran batalla de Megido. Pero la mayoría de las confrontaciones eran a escala mucho más pequeña y las grandes contiendas militares eran poco frecuentes. En 1279 a.C., Ramsés II, de 25 años, se convirtió en faraón de Egipto. Ramsés II es un personaje totalmente fascinante y dejó su huella por todo el Nilo. Era famoso por inscribir su nombre en todo, por levantar monumentos y por esculpir estatuas. Incluso se conserva su cuerpo, así que sabemos muchas cosas sobre Ramsés. Conocemos su aspecto físico porque su momia se ha conservado. Era alto para un egipcio, 1,70 m, y podría haber sido pelirrojo, como resultado del matrimonio de algún antepasado suyo con alguien de origen asiático. Ser faraón era algo incomparable. Eras un semidios, no eras solo un ser humano. A la vez eras el hombre más rico del mundo y el más poderoso. Ramsés ya tenía gran experiencia militar. Cuando era un joven príncipe, había luchado junto a su padre, Seti, en Libia y Siria. Seti había capturado la ciudad estratégica de Kadesh, pero esta había vuelto a manos hititas. Si se apoderaba nuevamente de Kadesh, demostraría que era un gran guerrero, tan grande como su padre, y además tendría acceso a las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Ramsés era un hombre joven para quien el horizonte no tenía fronteras. Decidió hacer lo que su padre no había podido lograr. Iba a conseguirlo. Poseía toda la ambición propia de la juventud. Ramsés II era un hombre joven con mucha ambición. No solo quería ser faraón, quería ser el faraón más importante que hubiera existido y existiría. Quería que los dioses supieran que él era el faraón más grande de todos los tiempos. El rey hitita Muwatalli, por su parte, tampoco llevaba mucho tiempo en el trono. Y se enfureció cuando Ramsés afirmó que iba a recuperar Kadesh, porque consideraba que le pertenecía.
El padre de Muwatalli y el padre de Ramsés, Seti, habían luchado entre ellos. Ahora sus hijos resolverían definitivamente la confrontación. Muwatalli buscó tropas en todo su imperio y reunió uno de los ejércitos hititas más grandes jamás visto. 2.500 carros y 40.000 soldados de infantería. Creo que lo que hace que Kadesh sea tan interesante es que se enfrentaron dos personajes que pensaban ambos que eran invencibles. La estrategia de Ramsés no constituyó sorpresa alguna. Sus planes para capturar Kadesh se discutieron abiertamente en la corte egipcia. Si Ramsés II hubiese tenido televisión, se habría presentado en ella para decir: voy a capturar Kadesh y a echar a los hititas de Siria. No tengo ninguna duda de que las noticias que llegaban de Egipto le daban a Muwatalli una idea del carácter impaciente del joven faraón. Solo tenía 25 años. Creía que podía realizar cualquier empresa. Era impetuoso, no tenía paciencia. Muwatalli debía de estar frotándose las manos diciendo: bien, sabemos cómo enfrentarnos a este tipo de impetuosos. Las batallas siempre tenían lugar durante la primavera y el verano para que los ejércitos no carecieran de suministros. Los ejércitos de esa época se constituían en base a la infantería y a los carros. Los conductores de carros eran como los pilotos de cazas de la actualidad, los mejores soldados de la época. Ser conductor de carro era como ser piloto de pruebas o algo así. Era una tarea que los hombres querían hacer y que daba prestigio. Se podían conseguir grandes recompensas. Las mujeres se sentían atraídas por estos conductores. También tenían que abastecer y mantener sus propios carros y caballos. El carro era una importante arma de asalto, diseñada para penetrar entre las líneas de la infantería enemiga. Era al mismo tiempo una plataforma de tiro móvil, pues además del conductor llevaba a un arquero. Las dos armas principales del conductor eran la lanza, diseñada para atacar de cerca cuando el carro estaba rodeado de enemigos, y el arco. Hay un relato que habla de un faraón egipcio que usaba un arco que preparó y disparó, y sus flechas atravesaron un objetivo de cobre puro. Las flechas atravesaron el cobre y salieron por el otro lado cayendo al suelo. Eran armas que podían destrozar una armadura y ocasionar mucho daño. El carro estaba diseñado para aproximarse al enemigo, lo que quería decir que el enemigo podía a su vez atacarlo fácilmente. El carro egipcio tenía algunas ventajas sobre el hitita. Era más ligero y más maniobrable. Tirado por solo 2 caballos, transportaba al conductor y a un soldado. Desde el carro se usaban lanzas y arcos. Ambos bandos estaban bastante igualados en cuanto a armas. El soldado hitita llevaba una larga lanza de ataque y una pequeña daga. Y aunque ya se conocía el hierro, las armas de mano más comunes eran la espada curvada y el hacha de guerra, ambas de bronce. Los hititas representaban una fuerza formidable, pero no asustaban a Ramsés, que les llamaba afeminados a causa de su largo pelo. A mediados de abril del 1274 a.C., el ejército egipcio se reunió en la ciudad de Pi-Ramsés, en el delta del Nilo. El país debió sentirse aliviado, porque eso era lo que se esperaba que hicieran los faraones, que reunieran grandes ejércitos, demostraran la superioridad de Egipto y desfilaran triunfalmente. Desde allí tenían un mes de marcha hasta el campo de batalla en la llanura de Kadesh. El resultado glorificaría o destruiría al joven faraón y decidiría el futuro de Egipto. Año 1274 a.C., Ramsés II, el faraón guerrero de Egipto, se dirigía al encuentro del imperio hitita. Estaban en juego los tesoros de Siria y la seguridad de Egipto. El ejército egipcio se dividía en 4 cuerpos. Cada uno tenía 4.000 soldados de infantería. Otros 1.000 hombres se ocupaban de los carros de cada uno de los cuerpos. En la época de Ramsés, el ejército egipcio se dividía en 4 grandes cuerpos. Llevaban el nombre de algunos de los principales dioses del reino. Los cuerpos eran los de Amón, de Tebas, de Ra por el dios del sol, de Heliópolis, de Set por el dios de las tormentas del delta del Nilo, y de Petá, el dios creador.
Cada cuerpo estaba dirigido por un general con el faraón como comandante en jefe. En la batalla, esos hombres formaban una especie de falange, con las tropas experimentadas en la vanguardia y los nuevos reclutas en la retaguardia. Al marchar, los cuerpos no se agrupaban juntos como un solo ejército, sino que se movían como unidades independientes durante kilómetros y kilómetros, a menudo por el desierto. Este sistema había evolucionado porque los egipcios casi nunca libraban grandes batallas. Sus guerras cortas y localizadas solían librarlas con un solo cuerpo. Además, separadas en una zona amplia, era más fácil para el ejército alimentarse de lo que el terreno proporcionaba. Los regimientos de Amón, de Ra, de Petá y de Set necesitaban cada uno un radio de unos 2 o 3 kilómetros mientras atravesaban Canaán y... Así que siempre era el objetivo elegido de las superpotencias de la época. Al sur estaba el poderoso Egipto, al norte el emergente imperio hitita. La ciudad de Kadesh estaba situada en la misma frontera de los imperios egipcio e hitita. Tanto Ramsés como los hititas querían apoderarse de Kadesh, porque esta ciudad controlaba importantes rutas comerciales terrestres. Permitía el acceso hacia el sur desde el... Más de 3000 años después, esto es todo lo que queda del asentamiento sirio, donde 60.000 hombres lucharon por su vida en la batalla de Kadesh. Con la nueva tecnología de videojuegos, están a punto de ver esta gran batalla como nunca se ha visto. El inmenso número de soldados, la formación de las tropas, cómo lucharon y cómo se ganó la batalla. Contemplen la lucha como a los generales les habría gustado verla, ahora en batallas decisivas. Batallas decisivas. Hace 3000 años, en el año 1274 a.C., Siria era un... En el año 1274 a.C., un joven faraón egipcio, Ramsés II, dirigió a un ejército de 20.000 hombres contra 40.000 soldados del imperio hitita. Soy Matthew Seddel. Ambos bandos librarían una de las primeras batallas documentadas de la historia, en Kadesh. Estaba en juego la seguridad y la prosperidad de Egipto. Un importante cruce de caminos, donde las rutas comerciales occidentales se encontraban con las orientales. La madera, el oro y las especias del este se cambiaban por el cobre y el latón del oeste. Siria había sido un campo de batalla a lo largo de gran parte de su historia. Era punto de encuentro de 3 continentes. No podía defenderse sola, ni constituir por sí misma un gran estado.